Cuando llegué fue en agosto de 2012, invierno. Me Horrible. quedaba... Sí. Además, a las 2 semanas, o sea, estábamos con una tormenta horrible, que no sé si te acordás, pero por ahí, o sea, habían puesto cuerdas para cruzar las Para calles. cruzar la Plaza Independencia. Horrible, horrible. O sea, esto fue lo primero, después conocí, bueno, ¿Cómo no febrero, huiste? carnaval, todo eso y ta. Esos son buenos recuerdos. ¿Dónde naciste? Y en Francia, en un pueblito de 20.000 almas que se llama Sallanches, enfrente del Monte Blanco. O sea que esta cuestión de la humedad del Río de la Plata y todo lo demás para vos no era... No, yo estoy más bien acostumbrada al frío seco, ¿viste? A las montañas altas y todo eso. ¿Y dónde empieza tu vínculo con, no sé si con Uruguay o con Latinoamérica, no sé qué viene primero? Uy, con Latinoamérica, no te puedo decir. En la infancia, en la niñez, con las canciones de cuna que me cantaba mi madre. Mi madre me cantaba Biglietti. Y después, bueno, con la historia, aprendiendo un poco, el idioma, la historia. Y después estudiando. Empecé, digamos, a hundirme en la historia de lo que fueron las dictaduras de acá, bueno, no solo en Uruguay en realidad, pero cuando empecé a investigar más, ahí sí me metí con Uruguay porque fue esto en 2008, 2009, ustedes estaban con el tema de... Se venía el plebiscito. Ahí está. Y quise entender y no lograba encontrar muchas referencias. Y estaba trabajando con una docente mía que nos contó muchísimas cosas de lo que fue la dictadura. En Francia, no en Uruguay. Ahí está, en la Universidad de Grenoble, donde estoy laburando ahora. Estaba yo estudiando y teníamos una clase preciosa que se hacía de noche y ella nos contaba cosas en tercera persona, ¿viste? Pero era obvio que eran cosas de la cárcel, de ella, ¿no? Íntimas. Y fui, digamos... ¿Te impactó? Claro, mucho, muchísimo. Después me enteré que esta persona, que es ahora como segunda madre para mí, me enteré que había sido, sí, presa política, como muchas. Y me enteré que después, bueno, se exilió a Francia y nunca más volvió. Volvió en 2009, o sea, después de haber notado esa clase, de haber contado esas cosas en tercera persona, que volvió y planteó una denuncia representada, digamos, por un abogado que vos conocés muy bien, creo, que es de IEL Sur, Martín Fernández. Y bueno, yo también lo conocí a otra gente, la gente del observatorio, o sea, mucha gente vinculada a las causas. Y empecé a trabajar sobre ese tema y a, bueno, confirmar, digamos, lo que nos había contado ella, que era bien, digamos, recuerdos íntimos y no cosas de otras o de otros. Quiero ver todavía un poquito a Francia. ¿Por qué tu madre te cantaba Biglietti, por ejemplo, de canción de cuna? Y mira, yo no fui criada en una familia muy politizada, ¿viste? O sea, desde el punto de vista de la militancia partidaria y esas cosas. Pero sí mis padres me transmitieron valores importantes que me llevaron a mí a la militancia, a los estudios y a la militancia. Militancia social y después militancia política. Yo concibo mi trabajo de docente y de investigadora de cierta forma con muchos vínculos, digamos, porque yo lo de la objetividad en la academia, viste que no... ¿Lo cuestionas bastante? Lo cuestiono bastante. Y volviendo a las canciones de cuna, ¿por qué me cantaba Biglietti? Porque la encantaba, porque, viste, en esos años
yo nací en el 89, ¿no? Y en ese momento, digamos, en la juventud de mi madre, fueron cantautores y artistas, más bien, de Latinoamérica, o sea, internacionales en realidad. Pero que estaban tuvieron mucha toda aquella movida importancia. de cantautores de esta región del mundo que se exiliaron en Europa. Sí, sí. Fueron muy difundidos, muy conocidos en Europa, en Francia en particular, cerca de Grenoble también, porque mira, Grenoble tiene la ventaja, si querés, de tener como un tejido asociativo muy fuerte y de solidaridad internacional, de militancia antirracista, todas esas cosas. Y fue ahí, o sea, se generó, digamos, una difusión de ideas, valores, historias y artistas. Viene de ahí un poco. Y de ahí te apareció Biglietti. Sí. Con todas las cosas que te habían contado de Uruguay, tu profesora te había contado toda una historia muy dura, es cierto. No solo. Pero eso te iba a decir, pero también te tiene que haber contado alguna otra cosa, claro, que te haya seducido para obviamente. venir. Lo que nos contaba en realidad, lo primero que nos contaba, no tenía que ver con los relatos horrendos de torturas y esas cosas. No, esas cosas no se dicen. Lo primero que te cuenta, tanto esa persona como otras, son los buenos recuerdos. Son los recuerdos que fortalecen, son los recuerdos de la militancia, de la resistencia y todas las más chiquitas resistencias de la cárcel. Ahí va. Sí. Esto, o sea, cómo se vinculaban, particularmente yo, muy sensible también, digamos, a otros temas como temas de género, temas de militancia antirracista y eso, cómo las mujeres, no solo como ellas vivieron la cárcel y prácticas represivas directamente vinculadas con su condición de mujer, militante, joven, etcétera, etcétera, sino también vinculada con esas vivencias, cómo se apoyaron entre ellas, cómo por medio del, no sé, mediante el arte, mediante la palabra, mediante esos vínculos tan particulares, cómo se fortalecieron y cómo sobrevivieron. ¿Qué te pareció Uruguay la primera vez que aterrizaste? ¿Era verano o era invierno? Porque son dos países distintos casi, Montevideo por lo menos. Cuando llegué fue en agosto de 2012, invierno. Me horrible. quedaba... Sí. Además, a las 2 semanas, o sea, estábamos con una tormenta horrible, que no sé si te acordás, pero por ahí, o sea, habían puesto cuerdas para cruzar las calles. Para cruzar la Plaza Independencia. Horrible, horrible. O sea, esto fue lo primero, después conocí, bueno, febrero, huiste? Carnaval, todo eso y esos son buenos recuerdos. Y de repente el carnaval con esa cuestión de discurso que reflexiona sobre la sociedad. Totalmente. Con ironía y todo lo demás. Y además con dominio del idioma español como para poder entender y de la actualidad como para leer los guiños. Ahí está. ¿Te resultó atractivo? Buenísimo, sí. Eso tuvo y tiene todavía mucha importancia, aunque a distancia sigo todo el carnaval, me encanta. Tengo mis murgas, digamos, ¿Te hiciste hincha favoritas. de una murga? ¡Ay, mal! Hay varias en realidad que me gustan mucho. Después no estoy tan metida, viste, en las internas, digamos, con los directores, hay cosas que me pierdo porque no conozco esa interna, pero sí me resulta muy atractivo el discurso. En los 2 últimos años te diría que Metele que son pasteles o otras. Cayó la cabra, se puso de moda. Ahí está, por ejemplo. Está con todas las polémicas también que genera, porque hubo bastante. Pero algunos cuplés, sí, divinos. Han sido divinos. disfrutables. Sí. Hablando así, como al pasar, has tirado muchas expresiones y muchos localismos, has hablado de vos, sé que te gusta el mate, por ejemplo. Obviamente. Cuando das clase en Francia y das historia latinoamericana y demás, ¿la das en español? Claro. Entonces la das en uruguayo, con ese H. Esto, sí.
Sí, yo considero que también, mira, forma parte un poco de mi misión como docente eso. Yo doy clase en una facultad de idiomas y el castellano, o sea, su riqueza es también su diversidad. Entonces, considero que sí, que a los estudiantes les cuesta bastante entenderme y todo eso, pero después se quedan con buenos recuerdos. Ahora estoy, o sea... ¿Aprenden a hablar con claro, alegría, como decimos nosotros, al final del año? ¿O por lo algunos menos sí, entenderte? Algunos sí. Lo principal, digamos, es entenderme y sí. O sea, estoy pensando en eso. Tengo una estudiante mía. Yo hice lo mismo, digamos, sin buscármelo. Hice lo mismo que esa docente hizo conmigo hace tantos años. Ahora, una estudiante mía que tuve hace un par de años está estudiando acá y se está metiendo en los mismos temas. ¿No te sentís culpable? Algo sí, pero está, no, la está pasando muy bien, está aprendiendo mucho y eso me parece que es súper importante. ¿Un cafecito vos? Ay, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Venís de otro país a trabajar sobre las causas vinculadas a los delitos de la dictadura. Es un tema que ha mostrado una gran división en Uruguay y que sigue manteniéndose. Me pregunto hasta dónde te abrieron la puerta fácil para trabajar. Mira, ¿Qué venís vos, que sos de otro país? Andá a preocuparte por lo que hicieron ustedes en la Segunda Guerra Mundial, acá no vengas. Con la Segunda Guerra Mundial te diría que no tanto. Lo que sí me echan en cara a muchos, con más o menos sutileza, te diría. Vos empezá por casa, andá a Argelia. Eso, claro. Sí, me lo echan en la cara, con toda la razón del mundo. Yo te diría que hay una cosa bastante paradójica. Lo de ser joven, mujer, forránea, al principio, en 2012, me abrió todas las puertas más cerradas. Vos me habías entrevistado en algún momento, cuando fue en 2013 esto, acaba de pasar el traslado de Mariana Mota. Yo estuve en la Suprema Corte y a los 2 días estaban criminalizando lo que habíamos hecho, deteniendo a compañeros, compañeras. Y yo teniendo una entrevista en la Suprema Corte con dos ministros, uno que falleció hace poco, hace algunos años, que me echó esto mismo, lo de Argelia, a la cara, y pero que aceptó decirme cosas que si hubiera sido uruguaya nunca me las hubiera dicho. Por ejemplo, hablándome, siendo él muy conservador, ¿no? Hablándome de las 2 bibliotecas, por ejemplo, o sea, remitiendo a todo el debate jurídico que hay no solo en Uruguay, sino en toda la región, sobre digamos, la posibilidad de perseguir y de condenar esos delitos 40 años después, sobre todos los debates jurídicos, políticos que se mezclan ahí, sobre la responsabilidad de los jueces en dictadura, o sea, en dictadura. Una de las cosas importantes, por ejemplo, y que no se ha investigado tanto, es no tanto el papel de los jueces en dictadura, capaz sino un poco antes, en los años horribles que van lo mío se centra, digamos, en la parte, en el final de los años 60 y hasta el 85, pero podría ser antes incluso. Siempre se considera, ¿no?, que a partir del momento en que se implementó la justicia militar para algunos delitos, para muchos delitos en realidad, los jueces se lavan las manos, nosotros no fuimos.
Y la vida, o sea, la realidad es mucho más complejo que esto. Y este integrante de la Suprema Corte reconoce que de repente Algunas hubo alguna cositas, omisión. algunas cositas. Las menos graves, digamos. Pero Pero eso... te da como para algunos insumos para sí, ir seguir tirando más la allá. piola. Ahí está. Ahora, eso fue al principio, cuando te recibían a pesar de, ¿no? No me conocían. No te conocían. ¿Y cuando No te me conocieron conocían, qué? yo era, todavía soy, pero en ese momento peor, era un insecto, ¿no? No existía a nivel de investigación y todas esas cosas. No tenía mucha difusión tampoco lo que hacía yo, entonces, ta. Ahora es bien distinta la situación. Estuve pasando años, cuando me volví en 2016, 2017, había una situación compleja a nivel de las causas y de los defensores de derechos humanos, porque primero hubo el robo en el GIAF, después hubo las amenazas de muerte del famoso Comando Barnech, esas cosas, que algunos investigadores, investigadoras, somos muchas, nos impidió concretamente avanzar en el trabajo, o porque las universidades de las que dependemos no nos mandaban a investigar porque era por cuestión de seguros nada más. O sea, Uruguay no era México ni lo es ahora, a pesar de todo el debate sobre inseguridad y todas esas cosas que también tenemos nosotros de allá. A mí, o sea, yo pude venirme a investigar, pero los jueces a partir de ese momento ya no me recibían. No se atrevían a hablar. Era una situación compleja. Ahora te diría que yo la vuelta que encontré fue, y es lo que estoy haciendo ahora, estoy haciendo una observación participante en la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, lo que me permite acceder desde otro lugar, digamos, a los magistrados, a la información. Y también a las audiencias, por ejemplo. Audiencias que en principio son públicas, pero que en práctica no lo son, nunca. ¿Y cómo es escuchar una audiencia de esas? Porque lo que se cuenta, lo que se habla... No se habla ni se cuenta. ¿No? ¿Cómo es? Yo considero, y hace poco estuvimos hablando de eso, yo considero que hay mucho secretismo que nos juega en contra. Estoy pensando, por ejemplo, secretismo a nivel de los archivos sobre ese periodo, secretismo a nivel de las investigaciones, secretismo a nivel de los juicios también, no solo las audiencias, sino un poco todo. Y cuando digo que este secretismo, esas prácticas son peligrosas y nos juegan en contra, cuando digo eso, pienso en varias cosas. Pienso, por ejemplo, en que si no se difunde lo muy importante que pasa en estas audiencias, no se entiende lo que fue el terrorismo de Estado. Quedan invisibilizados los responsables todavía. Quedan expuestos las víctimas, los testigos, los denunciantes, los defensores de derechos humanos. Y el resto de la sociedad en algún punto también. Claro. Porque una sociedad que permite que Pero para haya mí un grupo de delincuentes impune está expuesta a ser un día víctima de esa impunidad. Pero es que cada día es víctima de esa impunidad la sociedad toda. Y yo te diría que esas prácticas de secretismo y todo tienen que ver con la impunidad que todas tenemos adentro. Y yo creo que más que empezar por casa, tenemos que empezar por nosotros mismos, a barrer la impunidad, el silencio, el olvido que tenemos adentro. No sé qué imagen tenías vos de Uruguay, pero venís antes del plebiscito del 2009, o sea, venís siguiendo todo. Yo me imagino que desde afuera uno debe pensar, un plebiscito para juzgar delitos aberrantes cometidos hace 40 años atrás y en el nombre de un Estado, este plebiscito se resuelve en 5 minutos, o sea, va a ser una paliza a favor. ¿Cómo se puede entender después o qué
teoría te has elaborado para entender por qué las causas no han avanzado, por qué los plebiscitos... El del 89 de repente, el otro día lo hablamos justo con Martín Fernández, el del 89, con la dictadura muy cercana, miedo y etcétera. Argentina... Todo muy fresquito. Ahí va, el levantamiento de cara pintada en Argentina y todo lo demás. En el 2009 todo eso, o sea, muchísimos de los que votaron ni siquiera habían nacido en el 89. ¿Cómo se puede entender? ¿Qué teoría te armaste? Es complejo, diciendo cosas que... Diciendo lo más obvio, te diría lo que se dijo después, que es una verdad muy grande y que creo tendríamos que pensar un poquito más, es que yo estoy muy a favor de la democracia directa. Para cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, no. Aquello que los derechos humanos no se plebiscitan. Ahí está. Esta fue la frasecita. Hay trabajos de investigación sobre esto, desde el derecho, desde la política, desde varias perspectivas muy interesantes. Eso era lo primero que quería mencionar. Ahora, a nivel, digamos, para entender lo que pasó, tenemos que entender lo que es la geografía política de Uruguay, que es la misma de siempre. Acá están dos países, o varios países, capaz que mucho más que dos. Está Montevideo, está el interior, bien distinto. Está, y lamentablemente eso lo tengo que decir, una izquierda muy dividida sobre esos temas, sobre cómo se tienen que solucionar, si se trata de solucionar, para mí no. Se trata de aceptar que hay un conflicto, que siempre vamos a quedar divididos, pero que hay cosas que con el tiempo tenemos que aceptar, que reconocer, reparar, no sé, porque por más que a mí me tachan de experta en justicia transicional, ¿no? Entonces el tema de la reparación viene como uno de los temas más importantes. Yo considero que no se repara, no se gestiona el pasado, en fin. Pero lo que tengo que decir es que hay una responsabilidad tremenda de varias corrientes de izquierda en el resultado del plebiscito. Varios entrevistados, entrevistadas, responsables, ¿no? En los circuitos de voto, me decían que la rabia que tenían de que varios votantes de los partidos tradicionales, ¿no? Más conservadores, teóricamente, hayan puesto la papeleta para derogar la ley de caducidad por medio de la reforma constitucional y que muchos votantes frente amplistas no lo hicieron. Gracias por la visita, por la charla. Muchísimas gracias por a aportar ustedes. Elementos para pensar también. Un gusto estar siempre a las órdenes. Eso.